el día de hoy, 22 de febrero del 2020, y todos los 22 de febrero de cada año celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Fíjense, esta es una fiesta antiquísima, ya desde el año 336 más o menos se celebraba. Está en el Depositio Martyrium, así se llama este documento, que nos cuenta sobre los mártires de la ciudad de Roma. Por eso es el depósito donde se juntan. Y se hablaba de un Natalis Cathedra Petri, o sea, del movimiento en el que nace la Cátedra de Pedro. No sé si han notado, pero a San Pedro es el único de los apóstoles que se le representa sentado, porque desde su cátedra como maestro él enseña. Antes de la reforma de 1969, de hecho, había dos fiestas de la Cátedra de San Pedro, una en marzo y una en enero, y otra en febrero. Y lo que hizo la iglesia fue juntarlas para hacerla llegar precisamente a la tradición del siglo cuarto. Se supone que ahí donde está ese trono, el trono papal, así se le llama, la base es de un lugar donde supuestamente se sentó Pedro. Ahora, si somos rigurosos, cuando estuvo en Roma, si somos rigurosos, sí hay un pedazo de madera que se remonta a los primeros siglos, siglo tercero, siglo cuarto, se supone, y la mayor parte del siglo noveno, porque está clarísimo que Juan el Calvo, el emperador, le regaló al Papa, en el momento que él iba a coronar, en el 870 y tantos, se me olvidó, disculpen, le regaló un trono, y utilizó como base una silla, un banquito donde supuestamente se había sentado Pedro en el pasado cuando estuvo en Roma. Pues, entonces ya ven, de ahí viene esta tradición, por eso la fiesta. Ahora, la Cátedra de Pedro lo que indica es que lo que vamos a escuchar en las lecturas, o sea, con toda claridad, ha sido Pedro el nombrado cabeza de la comunidad creyente, el primero en la lista, por donde lo quieran ver, porque hay gente, hermanos separados, que no, que eso se inventa la iglesia, que no sé qué, pues ni por qué entonces en todas las listas de los apóstoles aparece primero Pedro. O sea, Pedro es el que toma la palabra. A veces se va a equivocar, ¿no? La palabra del día de hoy, del capítulo 16 de Mateo. ¿Se acuerdan que esta semana leímos esa misma versión en Marcos, en el capítulo 8? Y yo me confundí, de hecho, pero ya estaba pensando yo en esta celebración. Bueno, vamos a las lecturas. Las lecturas, insisto, no son las del sábado de la sexta semana del tiempo ordinario, que corresponde al día de hoy, ¿no? Sino las de la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Así que la primera lectura está tomada de la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes, yo que también soy pastor como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él no como obligados por la fuerza, sino de buena gana como Dios quiere. No por ambición de dinero, sino con entrega generosa. No como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un pastor que habla a los pastores. Bueno, padre, entonces la predicación que usted va a hacer el día de hoy, la meditación, va dirigida únicamente a los sacerdotes. Cuidadito. Evidentemente va dirigida en primer lugar a los obispos, a los sacerdotes, el Papa en cuanto obispo, por eso está en la cátedra de Pedro, hasta se sienta en el trono de Pedro, digámoslo así, pero, cuidado, va dirigido a todos en el fondo. Los consejos que da, fíjense, primero, ¿cómo es un buen pastor? Un buen pastor es testigo de los sufrimientos de Cristo. Hay algunos pastores que no nos gusta sufrir, que no nos gusta el esfuerzo. El sufrimiento, ¿quién va a ser masoquista? No, tampoco hay que caer en una enfermedad, no. Pero me refiero a que todo lo queremos fácil. Todo lo queremos de tal manera que se nos ponga casi, como yo bromeo tanto a veces con las madres, ¿no? Que hoy en día para educar a los hijos casi les dan todo, hasta la comida masticada y se la ponen en el cuello y se la ponen en la boca y hasta le hacen masajitos en la garganta para que baje. No, o sea, tampoco pues, o sea, tenemos que tener la suficiente madurez de entender esto, pero partícipes de la cruz de Cristo en el fondo. Pues sí, un pastor que no entiende su camino así no está en nada. Pero además de la gloria que se va a manifestar, dice Pedro, claro, porque él fue testigo en el Tabor, él fue testigo de la transfiguración, claro, pero también nosotros, ¿de qué somos testigos? Un pastor que no tiene la esperanza puesta en la vida eterna, en la gloria de Dios, en la Pascua, entonces, ¿de qué habla? O sea, está hablando, se vuelve un negocio, que es lo que sigue. Cuiden el rebaño que se les ha confiado. Fíjense, o sea, no soy, lo dice después, no, pero se nos ha confiado de buena gana. A mí me sorprende a veces cuando hay actitudes de algunos hermanos míos sacerdotes que, óiganme, como que, no sé qué es, no sé, pareciera como que si fueran o empleados, que no lo son, o peor aún, ¿no?
a regañadientes, hacer las cosas que les corresponde. No, por Dios. O sea, ¿qué clase de pastor es eso? No obligados por la fuerza, dice. No, obligados por el amor, la fuerza del amor. Hasta ahí sí. Lo segundo, tan delicado, ¿no?, de estos consejos que da el apóstol Pedro. No por ambición de dinero. Qué penoso es eso, ¿no? Cuando uno se entera de sacerdotes, de dirigentes, de comunidades, de lo que sea, ¿no? Y estoy hablando de pastores en todo el sentido general. Estoy hablando de la Iglesia Católica, ¿verdad? Por favor, no se me vayan a confundir que yo no voy a ninguna otra cosa. Los otros señores, pues eso ya verán y responderán delante de Dios. Pero qué feo cuando un sacerdote anda de grupo en grupo pidiendo dinero. Cuando anda llorando, haciéndose, qué sé yo, la víctima por sus muchos sufrimientos y pidiendo dinero. A mí eso me tocó esta semana, resulta ser que tuve un funeral. Y a mí, perdónenme, y es mi opinión, ok, aquí no estoy marcando ni quién soy yo para pontificar, ¿verdad? Nada. A mí, por opción, y lo he hecho siempre, siempre lo he hecho así. Cuando me toca presidir un funeral, yo le pido a la gente que no pasen la colecta. Y ustedes dirán, padre, pero no, claro, está mandado, sí está mandado porque es una Santa Eucaristía. Pero que pasen ahí el cepillo, no me parece. Porque es que la gente está en el sufrimiento, están llorando. Imagínense usted, y usted le pasa la canastita de la colecta enfrente a los dolientes. A mí me resulta chocante. Entonces se me acercó alguien al final del funeral y me dice, padre, ¿y usted por qué no pasó la colecta? Y yo, ¿por qué? Y le expliqué. Me quedó viendo. Ay, ¿de qué va a vivirme? Así me dijo, sinceramente. Yo le digo, me reí. O sea, me reí y le digo, de lo que Dios quiera, le digo, pero que evidentemente nadie se va a morir por eso, me explico, pero sigan la lógica del asunto. Es que como que si lo vemos como un negocio, y cuidadito, no es un negocio el nuestro servicio. Tercero, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les ha confiado. Cuando uno ve actitudes, ¿no?, están tiránicas, déspotas en algunos sacerdotes, en algunos obispos, y perdón que no estoy juzgando a nadie, ¿eh? ¿Quién soy yo? O sea, no es esa la intención. Bueno, tenemos que convertirnos y ayúdennos con su oración, ayúdennos con su oración. Cuarta cosa, ¿por qué? Porque cuando aparezca el pastor supremo, yo no soy pastor supremo, o sea, el pastor supremo es Cristo, así que por lo tanto recibirán el premio inmortal de la gloria. Ese es el que yo quiero. A veces nos toca tomar decisiones que no le gustan a la gente, ¿eh? No son populistas, no son ni siquiera democráticas, si lo quieren así. No son atractivas, pero toca porque al rebaño hay que conducirlo. No se trata solo de consentirlo para que cortarle la lana y comernos su carne. No, no se trata de eso. Se trata de llevar el rebaño, de acompañar el rebaño, de dirigir el rebaño. A veces en este lenguaje nuestro del mundo de hoy le tenemos miedo a esas palabras, ¿no? El director espiritual, no, mejor el acompañante espiritual. ¿Cuál es el problema de pensar que hay pastores que deben dirigir? Dirigen la orquesta, no tocan todos los instrumentos, no están en todo, pero pueden ayudar a que el sonido y la sinfonía sea lo mejor posible. ¿Cuánto me tardé en la primera lectura? Perdón, leamos al menos el Evangelio, pues. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si quieren vamos más rápido, les digo, me remito a lo que les dije el jueves pasado, sí, porque era esta lectura nada más que la versión de Marcos. Añadamos los elementos que aquí están. Pedro no dice tú eres el Mesías, dice tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Cuidado, no es el Mesías en el sentido del mundo judío, el que iba a venir a imponer y a matar a los romanos, a eliminar a los romanos, a acabar con la opresión. No, es el Hijo de Dios vivo. O sea que por lo tanto la remisión es a Dios vivo. Él es Dios, claro, pero me explico, hacia allá va, entendamos quién es Dios, porque no vamos a comprenderlo desde nuestra perspectiva. Segundo, bienaventurado eres tú, Simón. Acuérdense Mateo, la bienaventuranza, ¿no?
bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso te digo, esta traducción dice, te digo a ti, porque hay algunos que dicen, es que se refiere a la roca, es el Cristo. No, no, es que miren, en el griego es tan claro, ¿no? Se refiere a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no mis iglesias, mi iglesia. Miren, ustedes ven tanta ridiculez que aparece en este mundo, tanta manipulación. Allá en Colombia apareció una pareja, no sé si están casados, no sé, pero que vestidos como católicos y celebrando la misa como católicos, y es una secta. Ya en mi país ha pasado recientemente que por ahí, le pasa en todos lados, ¿no? En mi diócesis, digo, que aparecen por allá unos falsos sacerdotes, unos ex seminaristas. Imagínense ustedes que fueron sacados del seminario por su conducta moral, inmoral, fueron sacados del seminario y terminaron allá en unas... Es que no es una iglesia, por mucho que se pongan iglesia antioquena de no sé qué, no lo son, no están en comunión con ninguna iglesia ortodoxa tampoco, aunque se pongan el título, tampoco, y no hay ecumenismo posible con ellos, pero aparecen como sacerdotes y aparecen y ponen en sus perfiles o en su, qué sé yo, en su currículum cosas que no son ciertas. Por Dios, hombre, la iglesia que fundó Cristo. Orgullosos debemos estar de que somos parte de la iglesia que ha fundado el Señor Jesús sobre la roca de Pedro. ¿Qué toca? Orar por el Papa. Porque a él se le han entregado las llaves. ¿Cuántas llaves? 2. Una para abrir el cielo y otra para cerrar el infierno. Se acabó. Eso es lo que le corresponde. Eso es lo que le toca a Pedro. O sea, nosotros y en estos años últimos que hemos sufrido tanto los ataques en contra del Santo Padre, yo he querido por eso hacer esta oración. Y si me ha tardado tanto, les pido 1000 disculpas. Para un sábado dirá alguno, Padre, por favor, usted se ha tardado mucho el día de hoy. Bueno, ténganme paciencia. Mañana trataré de tardarme menos en el domingo. Pero fíjense ustedes, esta es una oración de adhesión que yo hago mía y espero que ustedes también la hagan. Por fidelidad a la iglesia en la que hemos nacido, por fidelidad a la iglesia en la que vamos a morir. Oh Jesús, Rey y Señor de la iglesia, renuevo en tu presencia mi adhesión incondicional a tu vicario en la tierra, el Papa. En él, tú has querido mostrarnos el camino seguro y cierto que debemos seguir en medio de la desorientación, la inquietud y el desasosiego. Creo firmemente que por medio de él tú nos gobiernas, enseñas y santificas, y bajo su cayado formamos la verdadera iglesia, una, santa, católica y apostólica. Concédeme la gracia de amar, vivir y propagar como hijo fiel sus enseñanzas. Cuida su vida, ilumina su inteligencia, fortalece su espíritu, defiéndelo de las calumnias y de la maldad, aplaca los vientos erosivos de la infidelidad y la desobediencia, y concédenos que en torno a él tu iglesia se conserve unida, firme en el creer y en el obrar, y sea así el instrumento de tu redención. Amén. ¿Qué me falta decir aquí? Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Podemos vivir las crisis más grandes en la historia, no importa, porque la promesa de Dios se va a cumplir. Que Dios les bendiga a todos. Feliz fin de semana.